2, 1. Hola, buenas noches. Ya estamos aquí comenzando esta charla y lectura, literatura y mexicanidad. Soy Nidireli Díaz, la editora, y bueno, voy a conducir esta charla. Y pues, fíjense que estamos en una fecha importante, 19 de septiembre, ¿verdad? Y estamos pues conmemorando los dos sismos. Entonces, pues bueno, aparte estamos en septiembre, que es el mes de la patria. Tenemos mucho que pensar en torno a nuestra mexicanidad y pues qué mejor, ¿no? Para hacerlo que tener aquí a estos dos amigos, colaboradores, invitados que tenemos, ¿no? A Rafael González Alba y a Bruno Belmer. Dice Octavio Paz que las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aún las más antiguas, manan sangre todavía. ¿Será esto cierto? Lo dice en este libro de mexicanidad, El laberinto de la soledad, precisamente, ¿no? Que habla de lo que somos como cultura, de cómo nos asumimos como mexicanos y de cómo asumimos al otro a partir de eso, de eso que concebimos en nosotros mismos. Entonces, pues vamos a abrir con una pregunta para nuestros dos invitados, a los que les damos la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta charla. Ellos tienen en particular una característica muy interesante dentro de su creación narrativa, que es precisamente la mexicanidad, cómo incorporan los motivos prehispánicos en sus creaciones literarias a partir de su sentir mexicano, de sus raíces, ¿no? Que incorporan en sí y en lo que hacen. Y bueno, vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Qué es la mexicanidad para ustedes? Bruno, te doy la palabra. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues como ya mencionó Nidia, yo soy Bruno Belmer. Estoy muy contento de estar aquí platicando con amigos y contigo, Nidia. Aparte, pues gracias por la invitación, gracias a Sombra del Aire. Y bueno, pues, ¿qué es la mexicanidad? La mexicanidad es una herencia espiritual, cultural, que si bien fue exportada desde, pues vaya, desde Europa, es adaptada como propia al perder la identidad. Hablo de los pueblos que fueron despojados de su identidad. Y en la búsqueda de esta se forma lo que es la mexicanidad. Eh, es una forma intangible y tangible de dar la identidad al ser, el ser mexicano. Pues esto es forjado por mexicanos, por mexicanas, que a partir de lo próximo, o sea, la realidad, los ideales, la historia, pues entonces creo que concluyo que tal cual eso es la mexicanidad, partirnos propia. Y pues eso. Muchas gracias, Bruno. Bueno, pues iniciamos con esta pregunta y la volvemos a replantear para Rafael. Rafael, buenas noches, bienvenido. ¿Qué es la mexicanidad para ti? Buenas noches, Nidia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a la revista Sombra del Aire. Bueno, ¿qué es la mexicanidad? Como bien ya decía mi compañero Bruno, pues es una identidad nacional, ¿no? Pero yo creo que ahí se acaba lo fácil de definir a la mexicanidad, porque justamente estos dos conceptos son complejos por sí mismos, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es lo nacional? Y todavía hay que lidiar con qué es lo mexicano, qué rasgos de esa identidad constituyen a lo mexicano. Y bueno, yo creo que dependiendo del ángulo en que se aborde, pues puede variar, ¿no? El social, el cultural, el literal, perdón, el literario o simplemente el coloquial. Leía un artículo que hacía una encuesta a los mexicanos sobre qué pensaban de sí mismos, ¿no? Y decían una serie de rasgos, ¿no? Ser, ser desmadroso, ser chingones, esta palabra que pues al menos desde Paz es como bastante difundida que define al mexicano, o sea, es lo chingón, pero también hay otras cosas, ¿no? Como el pasado compartido,
que viene desde una raíz prehispánica, que después es colonial, que después es un tanto azarosa en el siglo XIX y XX, política y militarmente hablando. Otros rasgos como la comida, ¿verdad? Todos estos productos que derivan del maíz o productos como el chile, además nos identificamos, creo yo, bastante los mexicanos con ese tipo de cosas, los valores, el apego a la familia, pero independientemente de todos esos rasgos, yo creo que mexicanidad hay muchas, porque pues, es casi un cliché ya, ¿no? Decir que México es muchos Méxicos por la extensión del territorio, y no es lo mismo un mexicano del norte que del centro que del sur. Y pues bueno, si bien estos rasgos que se mencionan y que pueden ser los que creemos que es la mexicanidad, sean una base o una tipo de base compartida en la que se sustenta, pues quizá no es aplicable para todos los territorios ni para todas las personas, ¿no? Pero sin duda yo creo que han de estar presentes de una u otra forma, pero también hay que tener en cuenta que lo nacional, como lo conseguimos en la posmodernidad y desde la modernidad, pues es cambiante, ¿no? Escasos 200 años que se cumplirán cabalmente hasta el otro año, seremos México, y antes tenemos 3 siglos de ser Nueva España, ¿no? Y antes tantos siglos de ser una diversidad de pueblos prehispánicos que ni siquiera estaban como unidos como tal hasta ya el siglo que era, 15. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que la mexicanidad es algo que cambia y es una identidad nacional. Que quién sabe si en unos 100 o 200 años que estemos hablando de esto seguirá, ojalá que sí, ¿no? Fíjate que es muy enriquecedora tu reflexión, Rafael. Y bueno, va como muy ad hoc con esta reflexión que hace Octavio Paz, precisamente en El laberinto de la soledad. La soledad del mexicano bajo la gran noche de piedra de la altiplanicie, poblada todavía de dioses insaciables, es diversa a la del norteamericano, extraviado en un mundo abstracto de máquinas, con ciudadanos y preceptos morales. Entonces, bueno, esa mexicanidad de la que hablas, tan diversa, tan florida, pues es diferente, no solamente con respecto a la del estadounidense o con respecto al resto del mundo, sino con respecto a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre estoy reflexionando en torno a la soledad del ser humano y yo creo que el mexicano pues está más solo todavía. Pero bueno, les vamos a dar la palabra, les voy a dar la palabra para que nos deleiten con sus maravillosas creaciones narrativas. Y bueno, iniciamos contigo, Bruno. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Nidia. Yo les voy a compartir un fragmento de un cuento en sus propias tierras que pertenece a Como muere el sol. Y les quiero platicar un poco, antes un poquito del contexto. Es una historia alterna dentro de, pues, la historia, vaya. Seguramente encontrarán ahí algún de otro detalle antihistórico o ucrónico. Y bueno, se titula Errantes en sus propias tierras y es un pasaje del libro Memorias de Fray Javier Velázquez de Ponce. Y dice: son las de un valeroso y han descrito en romance mi vida, obra y aquel pasaje tortuoso que me pegó en los años que he dedicado mi labor a salvaguardar a los naturales en la evangelización. Quísela yo narrar en lengua mexicana y quísela escribir con las verdades de la relación en la que hube de jactarme durante la conquista de la Nueva España. Mismas verdades que escribo ahora para vosotros, que tengo buen juicio y no he olvidado las relaciones que me persiguen desde aquellos remotos tiempos. Años antes que los españoles arribáramos a esta tierra, pareció en el cielo la señal del fuego que dio forma a un búho, y los naturales, quienes eran nigromantes, concibieron esto como un signo del nacimiento de un guerrero, el cual sería valeroso y sería bendecido por Mictlantecutli, señor del inframundo. Solo un niño fue quien vio el alumbramiento en la localidad aquella noche, tal que fue nombrado como Yaba, nombre que significa cielo, y este nació en el Q, el templo. Luego, cuando fuese un hombre fuerte y grande, se le rebautizó como Tzompantli, pues cargaba consigo cráneos de enemigos en sus vestiduras. Muchos espantáronse ante la presencia del guerrero descendiente de zapotecos y mixtecos. Muchos de los naturales al nacimiento de Yaba Tzompantli oyeron la voz de una mujer que decía: oh hijos míos, ha nacido el guerrero de los inframundos, a donde la guerra apunte, el nacido irá.
La noticia fue oída por Ahuizotl, quien se hallaba en una sala, y fue este quien pidió que fueran a mostrar al recién nacido para que se criase en Ciudad de México, Tenochtitlán. Y así fue. Fueron los padres de Yayabatzompantli a entregarlo al Tlatoani de los naturales para que fuese criado como un gran y valeroso caudillo. Y ante la muchedumbre, Yabatzompantli fue mostrado para que la gente se juntase y observase al bendecido por el Mictlán. Yabatzompantli creció como un guerrero agorero, y este fue criado por adivinos y preguntólos que predijeron la llegada de gente de piel blanca en caballos, y Yabatzompantli pronosticó que lo habían marcado desde su nacimiento, y llegó a ser Calpixque, lo que los españoles conocemos como Capitán Terrán desde el Tlatoani Moctezuma. Yabatzompantli residió en el barrio de Cuepopan hasta que los navíos españoles aportaron a esta tierra. El Calpixque del Mictlán nunca se impactó con los españoles, que habían llegado a conocer las tierras de la Nueva España, y luego que la guerra entre los naturales españoles comenzó, Yabatzompantli fue perseguido y dado por muerto en una de las tantas batallas que hubo en la Ciudad de México, Tenochtitlán. Yo para la evangelización de los naturales. Llegué un día nublado y contemplé las maravillas del nuevo mundo. Fui testigo de la grandeza y belleza de los nativos, mucho acerca de sí mismos, como ya lo he narrado en páginas anteriores de esta obra. Las divinidades que ellos idolatran proceden de la dicen, pues su cultura está entrelazada a su propia tierra. Las maravillas en la Ciudad de México, Tenochtitlán, acabáronme por enamorar, y supe que mi misión era mezclarme con los naturales de esta tierra, que es la Nueva España. Muchos de estos naturales mexicanos, tras las batallas por las tierras de la Nueva España, huyeron para Tlatelulco, dejando la Ciudad de México, Tenochtitlán, en poder y ordenanza de los españoles, y los naturales de Tlatelulco acudieron a hacer la guerra a los españoles en la misma ciudad, y fue don Pedro Alvarado quien estuvo todos aquellos días en un combate que no pareciera acabar contra los de Tlatelulco, en la estancia que ellos llaman Iliacac, y los de Tlatelulco se defendían por tierra y por el agua también. Y don Pedro Alvarado, al ver que estos persistían y él y los otros españoles no podrían victoriar ante el corazón de los mexicanos, volvióse a Tlacuba. Yo iba en compañía de don Pedro Alvarado cuando arribaron a Tlacuba y fui testigo de las planificaciones que concertarían la guerra contra los Tlatelulcos, y fueron 2 bergantines al barrio de Nonualco para hojear allí todas las casonas de guerra y arremeter contra los naturales. Hube de refugiarme en Cuepopan, y fue allí donde una pedrada me hizo virar mi mirada y descubrí la silueta de un valiente hombre con cráneos colgando de sus prendas, y este miraba con desdén mi figura e iba en compañía de una tropa de tan solo 9 naturales. Ellos masacraron a los españoles que custodiaban mi persona y me tomaron de rehén llevándome con ellos, y ellos habíanse usurpado ballestas y otras armas de los españoles. Era Yabatzompantli quien me retenía y quien me amarró cual vil bestia para llevarme consigo, y hube de preguntarle, reciamente y sin temor a mi propia muerte, dónde era que nos dirigíamos, y este guerrero sombrío me observó con desaire, y uno de sus soldados de nombre Quinatzin me contestó, hemos de ir a combatir a vuestros compatriotas, que malintencionados nos despojaron de nuestras tierras. Y viré hacia atrás y contemplé lo bellamente dorado del paisaje de la Nueva España, cómo no batallar por ella. Ustedes díganme si quieren que continúe o ya está ahí, si es el tiempo. Sigue, todavía. ¿Sigo? Vale. Escuché por boca del mismo Yabatzompantli que los chinampanecas, quienes son los naturales del Tzuchimulco, Mixquix, Cuitláhuac, Mexicatzingo y Iztapalapan, fueron a socorrer a los mexicanos y tlatelulcos, quienes estaban fortalecidos en el Tlatelulco. Allí hallaron al señor de México, que se llamaba Cuauhtemotzin, y a los otros que con él estaban, y entre palabrerío mexicano fue Quinatzin advertido para que Yabatzompantli socorriera también al señor de México, huyendo con lo que ellos llamasen tesoros. Y hubo de ir Yabatzompantli en conjunto con 7 de sus guerreros a Nonualco para combatir a los españoles y obtener dichos tesoros. Prendió de los bergantines a los españoles y en compañía con otros naturales avanzó peleando y aventando saetas. Cuauhtemotzin le dictó al Calpixque, lleva contigo estos heridos y estos tesoros, pues bien sabido es el destino que te persigue y la muerte no se ceñirá en tu paisaje en estos tiempos, resguardarás memoria de nosotros. Luego de la batalla y obtención de dichos tesoros,
Yabat-Zompantli nos dirigió a través de sus terruños y por algunas acequias, en las cuales vio ocasión para acometer a tlaxcaltecas que habíanse aliado a los españoles y acampaban en tal sitio. Fui testigo de las brutalidades del Calpixque, Yabat-Zompantli, cuando vi cómo decapitaba a los tlaxcaltecas y a tantos otros los mataba con sus propias manos, al unísono de un grito de guerra que me causó un terror funesto, recorriendo las finitudes del espíritu que me consagró el Todopoderoso. Y tras acabar con sus enemigos, Yabat-Zompantli se hacía con sus armamentos y los hubo de repartir para sus tropas, las cuales había engrandecido de tal modo tras la huida de Nonualco. Se componía de guerreros sobrevivientes que perjuraron proteger los tesoros que Yabat-Zompantli resguardaba con su corazón guerrero. Y luego de 6 días de aquella matanza, llegaron para él noticias del asedio de Tenochtitlán y la captura de Cuauhtémoc. Los mexicanos habían a llorar en soledad, misma que yo interrumpía al aproximarle y preguntarle el motivo de su llanto, a lo que lloró por todo lugar. Los naturales que estaban acompañando a Yabat-Zompantli, el Calpixque, parecían en exilio y sus rostros dolían, y yo me vi entre tanto dolor y comprendí que su México había sido asediado para sí mismos. Y bueno, pues lo dejamos hasta ahí, ¿te parece, Nidia? Sí. Me parece, muchas gracias, Bruno Belmer. Pues les quiero contar, les quiero presumir que Bruno Belmer es un escritor que comenzó su carrera literaria desde la edad de 6 añitos, escribiendo y dibujando sus propios cómics y ganando diversos concursos de cuento infantil. En el 2012 funda el colectivo Arte por Arte, dedicado a la difusión artística de la Ciudad de México. En el 2013 tiene 2 exposiciones pictóricas individuales, porque también es pintor. En 2014 funda el grupo de poesía musicalizada Les Escargots, que mutaría al dúo de poesía mambo punk experimental Don Primitivo. Ha sido antologado por las editoriales La Sangre de las Musas y el colectivo Entrópico. Además, es cofundador del blog Cuentos Malos para Gente Mala y el fanzine El Canto del Cenzontle. Ha publicado los libros Funky Gone, Psicosis en Ciudad Ruido y Deja de rascarle los huevos al diablo, y actualmente pues precisamente está presentando su libro, pero bueno, de eso ya nos platicará en un momento. Y mientras tanto, pues ese es nuestro querido Bruno Belmer, y le damos la bienvenida y la palabra a Rafael González para que nos deleite con sus maravillosas letras. Rafael. Muchas gracias, Nidia. Sí. Bueno, pues yo les voy a leer un cuento que publiqué justamente en la revista digital Sombra del Aire, que se llama La llegada de Quetzalcóatl. Y bueno, lo haré en 2 partes. Comenzaré. Este primero es el epígrafe. Para ti el tiempo ha sido solo un afán de saber, pero el estudio, la meditación y la ciencia fatigan al hombre. Aquí hay cosas mejores, pero para gustarlas hace falta sumergirse en la vida. Miguel León Portilla. México. Autoridades metropolitanas informaron esta mañana la detención de Moctezuma F. bajo diferentes cargos tras haber sido identificado como el popularmente apodado Hueytlatuani. Moctezuma F. es acusado, entre otros cargos, de fuga, homicidio, estafa, robo a mano armada y, especialmente, de lesa patria, pues se vincula con los conocidos intentos de usar tecnología espaciotemporalmente dirigida para alterar a beneficio personal ciertos sucesos de la historia nacional. El presunto criminal fue localizado cerca de las 5 de la madrugada en las inmediaciones de la colonia Texcoco, ocupando de manera ilícita el predio de una ex hacienda hotelera. El comandante Fernando Monroy, jefe del operativo, comentó a 22C News que el llamado Hueytlatuani fue abatido por elementos del Cuerpo de Seguridad Metropolitana cuando éste mantenía encendido un dispositivo de desplazamiento espaciotemporal y se preparaba para cruzarlo portando varias armas de fuego. Agregó que fue gracias a que el susodicho estaba santiguándose con una medalla de la Virgencita que los muchachos lograron alcanzarlo antes de que cruzara. Asimismo, comentó que la jefecita Lupita nos protegió a todos los mexicanos, pues no quería que le cambiaran la historia de nosotros, sus hijos de ella. Por su parte, autoridades gubernamentales remarcaron el esfuerzo conjunto de los organismos policíacos federales, estatales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el cual supuso esta victoria para el pasado y el presente de la nación.
Tras neutralizar a Moctezuma F, el predio fue requisado por completo, hallándose en él más de 70 rifles antiguos identificados como cuernos de chivo, 2 kilogramos de peyote adulterado, una docena de peces cuánticos no registradas y la mencionada máquina del tiempo. El Huey Tlatoani fue trasladado al reclusorio Norte 21, Reina Zahualcóyotl, donde esperará fecha de juicio. Ni siquiera las 20 tazas de café y el pilón de nicotina con cannabis de la mañana habían logrado disipar de la mente del Dr. Thomas Leone Down las escasas pero sustanciales líneas del artículo del 22. Y no era el hecho de su mentida memoria y ética lo que jugaba en contra del olvido, sino el plan que tan rápido y maquiavélicamente había urdido para sí, como una vieja araña en su apartado y familiar rincón, a partir del solo hecho de conocer personalmente al actual director del INE. En efecto, el doctor conocía a sus muy reducidos pares, especialmente los de su especialidad, pues había sido compañero de juergas y estudio de todos ellos. El doctor Ignacio Portones Barigay no era la excepción, y sabía que con una llamada que le hiciera, tendría ante sí en un abrir y cerrar de ojos la tan tentadora máquina del tiempo. El gobierno estaba muy lejos de siquiera aceptar su solicitud de adquisición y tampoco podía acudir a la iniciativa privada, pues incluso internacionalmente la legalidad del libre viajar por el tiempo seguía siendo debate abierto. En definitiva, el viejo Nacho Portones era su mejor opción. Cuántos artículos nuevos, cuántos libros, cuántas teorías zanjadas y enigmas develados para siempre. Cuánta más fama y renombre no solo académico, sino público, por fin público. Quizá lo procesarían, quizá no, pero sería un pionero ciertamente, un agente de cambio histórico. Solo tenía que encontrar el número entre sus contactos y Leone Down puso su celular en la mesa, se levantó y se alejó de su escritorio. Cerró con llave doble su cubículo y se convenció de lo cansado que estaba para excusar su regreso a casa. Llegó directo a la cama, esperando que otros sueños disipasen los que tan fieramente habían acometido su cabeza. Mas no logró dormir en toda la noche, que gastó sin querer en sinfín de locubraciones y elucubraciones sin fin. Veíase ya el buen doctor, laureado cuanto menos de una MacArthur vitalicia, cuando no del Premio Nobel de Historia, del cual aún podía ocupar uno de los 3 primeros lugares en conseguirlo desde su institución. Intuía que tendría que regresar a los Estados Unidos, pero con todo su emeritazgo a cuestas, no le pesaría en nada tener que dejar la pequeña patria del águila y la serpiente, y aún más se detenía en la fantasía de saborear los dulces vítores con que regresaría al patrio nicho. En definitiva, con semejantes contactos, los dados estaban echados y solo él, americano providente en las empresas, podía levantarlos. Únicamente faltaba decidirse por dónde, dentro del vastísimo horizonte histórico mesoamericano, comenzar, o mejor dicho, recomenzar sus investigaciones. Se imaginó primero camuflado entre las tropas cortesianas, quizá un 21 de abril o un 8 de noviembre de 1519. Ambas fechas le interesaban, pero no lo suficiente. Adherirse a las huestes españolas era una mera necesidad técnica impuesta por lo pálido de su piel septentrional, pues aunque mesoamericanista, no se especializaba en estudios cortesianos. Mejor se sentía decidiendo entre el preclásico y el clásico, o entre Cuicuilco y Tenochtitlan, La Venta y Monte Albán. En todo caso, de decidirse por el posclásico Nahuatlaca, no se conformaría con la tan manoseada Tenochtitlan. Mejor se iría a Texcoco, Tlaxcala o Huejotzinco, o quizá, mejor aún, se decidiría primero a iluminar de una vez por todas las sombras del mítico Aztlán y el origen de los aztecas, tema tan en boga entre sus colegas dadas las recién descubiertas pirámides de la isla Tiburón. Casi cualquiera de esos tiempos o lugares le convenían a sus varias líneas de investigación, pues en todos ellos se presentaba el mismo problema de la piel. En tiempos tan remotos, si acaso quisiera interactuar de alguna forma más directa con los naturales, no dejaba de pensar que su incólume palidez le granjearía un obstáculo falsamente nimio. Ante tal situación extraordinaria, todos los protocolos existentes venían a ser tan útiles como un becario no graduado. Leone Down incluso comenzó a redactar en su mente la introducción del nuevo manual protocolario para investigaciones de campos sincrónicas que seguro publicaría cuando agotase sus líneas principales y que supondría la joya en la corona de su obra. Todo en su cabeza estaba ya bien estructurado, como si solo faltase bajarlo al papel, pero carecía aún de un pequeño detalle, la hipótesis. ¿Cómo pasaría lo más desapercibido posible entre los naturales mesoamericanos del siglo I o X o cualquier otro, siendo él tan diferente, tan posmoderno, tan blanco? Y bueno, si quieres, Nidia, ahorita lo dejamos aquí y ya lo concluyo en la próxima intervención. Muchas gracias, Rafael. Nos De dejaste nada. súper picados.
Y bueno, vamos a continuar. Fíjense que a propósito de Rafael, él nació en la Ciudad de México en 1993, o sea, es bebé todavía. Es licenciado en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en empresas y proyectos relacionados con el diseño gráfico y la literatura, de entre los que destaca haber sido parte del grupo de trabajo del PAPIME, Leliteane, Lengua, Literatura y Teatro en la Nueva España, dedicado a la difusión y estudio de las letras novohispanas. Actualmente cursa el 16º Diplomado de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que imparte el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde 2010, y en 2020 comenzó a publicar verso y prosa breves en algunos medios digitales. Y bueno, la primicia es que lo acaban de aceptar en la maestría en la UNAM en literatura. Sí, Entonces, letras pues mexicanas. muchas felicidades, Rafael, y bueno, Gracias. enhorabuena. Toda la mejor vibra para ti además, ¿no? Muchas Este, gracias. y bueno, fíjense que estábamos platicando antes de transmitir por Live, por esta conversación, estábamos platicando entre los tres, echando un poco el chisme, poniéndonos al día de qué hemos hecho durante la pandemia y demás. Y estábamos justamente concluyendo que no conocemos muchos autores que escriban sobre el tópico prehispánico, pero incorporándolo a la actualidad. Es decir, sí conocemos autores que escriban históricamente, ¿no? Novela histórica o biografías noveladas de X o Y personaje prehispánico. Sin embargo, esta otra manera de abordar lo prehispánico, que es metiéndolo en lo actual, ¿no? Que además lo traemos así como muy a flor de piel siempre, ¿no? Nos creemos bien aztecas o bien mayas o bien zapotecas o bien prehispánicos, y es algo que traemos como muy arraigado, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, les estoy hablando a quienes nos están viendo, ¿conocen, tienen conocimiento como de autores o de cuentos o novelas que más o menos hagan este experimento? Porque es una manera muy original de abordarlo. Yo me estaba acordando particularmente del cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, ¿no? Sí se acuerdan de ese, ¿no? Que está en el pasado, está narrando en pasado, pero luego da un salto cuántico y ya está en el presente, no, más bien está narrando desde el presente y luego da un salto cuántico y luego ya resulta que estaba en el pasado y lo estaban sacrificando a él. Pero fuera de esto, aparte Antonio Velasco Piña quizá, pero fuera de esto yo no recuerdo alguien más. Entonces, si nos dejan ahí los datos, pues ya los revisaremos con calma, ¿no? Y mientras tanto, fíjense que vamos a preguntarle, ¿no? A Rafael, ahorita que estamos con él. Eh, Rafael, a mí me maravilla mucho la manera como abordas, ¿no? A estos personajes Gracias. que están como tan sacralizados, ¿no? Entonces los abordas de una manera tan socarrona y pues tan bonita, ¿no? ¿Desde cuándo? Digo, es que a mí como escritora nunca me ha dado, pues, por retomar lo prehispánico. Entonces me causa curiosidad aparte porque, bueno, ¿cómo lo haces de tal forma que no suene a clase de historia, ¿no? Que tú lo haces de manera muy magistral, igual que Bruno, ¿no? En ese sentido, ¿desde cuándo te interesa el tema prehispánico y cómo decidiste incorporarlo dentro de tu creación literaria? Me gustaría que nos contaras además de qué manera, ¿no? O sea, cómo es este mecanismo, cómo funciona este mecanismo en el cual tú metes algo, insisto, del pasado a una narrativa del presente sin que suene a clase de historia. Ok, sí. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, Nidia, ¿desde cuándo estoy interesado? Pues yo creo que, o sea, llevamos estas clases de historia desde pequeños, ¿no? En la que te hablan del pasado prehispánico y te lo idealizan un poco, ¿no? Y después dicen, pues y después llegaron los españoles y ya todo se acabó y todos fuimos básicamente esclavos y ya.
em, pero realmente nunca profundizan ni dentro del pasado colonial ni del prehispánico, ¿no? Fue hasta que yo tuve una clase de literatura prehispánica en la carrera, en letras hispánicas, que me empecé a interesar un poco más bueno, por empezar a conocer bien e interesarme un poco más en ese pasado, ¿no? Y conocer los textos que pues podrías preguntarte tú de repente por qué en una carrera de letras hispánicas ves textos prehispánicos, pues es obvio, ¿no? Porque muchos de esos testimonios sobrevivieron en las crónicas de Indias, en poemas épicos y en textos de este estilo que pues se produjeron ya durante la época virreinal. Y bueno, llevando primero esa materia de literatura prehispánica y después materias de literatura novohispana, pues me di cuenta que era realmente lo que más me llamaba la atención de la carrera, tanto así que pues dirigí mi tesis a la edición de un poema épico novohispano que justo trata la conquista de México, se llama Hernandia, y mi tesis resultó una edición parcial de estos cantos. Y bueno, haciendo este trabajo por poco más de un año y obviamente conociendo más a profundidad la historia de la conquista, fue que pues me empecé a dar cuenta de estos lugares de indeterminación, como les llaman, ¿no? En los que pues no se sabe bien qué pasó y pues hay lugar para la especulación, que puede ser también una especulación ficticia que podemos llevar al terreno literario, ¿no? Y fue de esa manera en la que yo estaba interesado en escribir desde hace tiempo, pues iba a sacando ideas, o sea, leía, veía ciertas partes de la historia que pues no estaban bien fijadas y pues imaginaba simplemente, ¿no? O sea, imaginar historias, las escribía y después las pulía en cuanto a su argumento. Y después en cómo incorporarlo con temas más presentes o incluso futuros, que es más bien lo que propongo en este cuento, llevarlo ya a un cuento que bien podría llamarse ciencia ficción. Pues no lo sé, es como, creo que se dan estos temas históricos y esos lugares de indeterminación se dan tanto y están tan abiertos a las posibilidades que pues lo que realmente hay que hacer es llevarlo a sus últimas consecuencias, pensar no solo dentro de ese límite de tiempo, sino llevarlo a qué pasaría si esto se llevara a otro tiempo, pero sin dejar de voltear la mirada al pasado. Y yo creo que esa es la manera en como un poco surgen estas historias, y las creo. Muchas gracias, Rafael. Pues me dejas pensando en un montón de cosas, ¿no? Y seguramente a las personas que están compartiendo con nosotros este momento. Y bueno, me quiero dirigir ahora a Bruno. Estás estrenando libro, Bruno, Como muere el sol, editado por Vitralia Ediciones y por Sepia Ediciones en coedición, tengo entendido. También tengo entendido que ha sido como complicado con esta situación de la pandemia, ¿verdad? La dichosa pandemia que pues a muchos pues nos ha dificultado un poco la existencia, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, Bruno. He tenido la suerte y el placer de leer tu libro. He quedado encantada. Y precisamente notaba esta recurrencia, pues, pues sí, a lo mexicano, a lo prehispánico, y esta manera como lo incorporas dentro de tu narrativa, ¿no? Además, bueno, creo que eres un escritor que se caracteriza, pues, por abordar los temas de una manera muy fluida y pues por abordar también mucho como lo popular, ¿no? Lo mexicano incluso, ¿no? Sea lo actual y bueno, en este caso ya lo abordas desde lo prehispánico hacia acá. Entonces, pues quisiera preguntarte, ¿qué inspira esta colección de cuentos? Porque es una colección de cuentos y relatos. ¿Cuáles son las circunstancias en torno a las cuales nace la necesidad de expresar la mexicanidad en tu quehacer literario? Porque creo también que debe de haber un detonante, ¿no? Como en el caso de Rafael, que dice, bueno, es que a partir de las clases de la carrera, es que yo me intereso de las clases de literatura prehispánica, es que yo me intereso por esto otro, ¿no? En tu caso, ¿cómo es, Bruno?
¿Cómo es ese proceso específicamente, más específicamente en este libro, Cómo muere el sol? Ok, Nidia, pues principalmente considero que para saber lo que somos es preciso conocer nuestro contexto histórico, geográfico, filosófico, social. O sea, social me refiero a abarcando las tradiciones, las etnias, las culturas, las formas de expresiones, pues que es intrínseco, ¿no? Al mexicano. También quiero recalcar aquí que, sin embargo, sí está muy plasmado el mexicanismo, la mexicanidad. eh, Se me fue un punto hace rato que creo que es importante recalcar. Para quien no conozca como tal el término de mexicanidad, no se debe confundir con el nacionalismo, que es otro tema muy aparte, pero que va de la mano también, o sea, se nutre de la mexicanidad bastante, pero bueno, en este libro de Cómo muere el sol se ve tanto la mexicanidad como el nacionalismo, pero se ve también la contraparte del no sentirse perteneciente a la identidad mexicana, ¿no? Al rehusar de esto. ¿Por qué? Porque como les comentaba, al despojarse tantas culturas de lo propio, se pues rehusas, ¿no? Con peleas contra ciertos elementos que pues quizás en su momento pues era una sociedad excluyente y pues creo que estos términos excluyentes son términos pues relativamente son nuevos, ¿no? O sea, no es algo que venimos hablando de hace 50 años incluso, ¿no? O sea, son nuevos estos términos y pues era una sociedad totalmente excluyente hacia ciertos grupos culturales. Y bueno, pues entonces quise plasmar eso en este libro, la mexicanidad y el no sentirse parte de esto. Ahora, respondiendo en lo particular, creo que las circunstancias para la necesidad de expresar este tipo de cosas es de que siempre me he considerado una persona que eh, no sé, creo que soy muy criticón o tengo un ojo muy crítico, como le quieran decir. Y bueno, pues a mí me gusta mucho escribir naturalismo y realismo, entonces pues va mucho de la mano en cómo percibo yo la realidad, en cómo la asumo, lo que veo en ella y pues creo que también lo que me gustaría cambiar de ella y pues eso es lo que me motiva a escribir Como muere el sol y además, pues también me motiva a escribirlo, pues la situación de la libertad. La libertad principalmente que lo que implica el pasado, se podría decir, me llama mucho la atención. Eso, pues. Muchas gracias, Bruno. Oye, y platícanos dónde podemos adquirir tu libro, cómo nos podemos hacer de él. Pues justamente, como mencionabas, la pandemia nos frenó en algunas cosas, en otras, pues ya lo vemos aquí mismo, ¿no? Pues en esta transmisión nos ayuda mucho a conocernos. Yo no conocía a Rafa y él no me conocía a mí, pero ahora nos conocemos y pues está bien chido que la pandemia nos haya obligado a coincidir. Eso está muy chido. Como Muere el Sol lo encuentran pues conmigo, me pueden escribir o a Vitralia Ediciones o a Sepia Ediciones o con Aeri Indira, pues principalmente con la gente que esté dentro de Vitralí lo pueden conseguir. Ahora, un pequeño spot. Hace rato mencionábamos libros acerca de que contuvieran carácter prehispánico. Este libro de un amigo llamado Pablo Valentín se titula El Gol. Justamente contiene ciencia ficción pulp y combina a un personaje que es Coatlicue con detectives privados en México. Está súper interesante y bueno, sería todo. Muchas gracias, Bruno, pero pues vamos a seguir contigo porque, bueno, Okay. vamos a seguir leyendo. Entonces, pues te quiero invitar a que continúes, a que sigas con tu siguiente lectura, ¿verdad? Deleitándonos, pues. Y bueno, te vuelvo a dar la palabra. Vale, muchas gracias. Porque tú lees este cuento y dice,
en la alevosía de sus pestañeos, se ceñía la piel mientras la ojeada matinal confabulaba a traición con lo que ocurría internamente en aquellos destellos mentales que le hervían. Era una fría alborada en la que sus pasos aplastaban el polvo y los sonidos de las lejanas bestias evocaban en ecos amargos. El cañón de la escopeta en su mayoría estaba helado, justo como los últimos leves movimientos que acarician silentemente y con el hueco aplastante de la perdición. Cabeza abajo y la mirada clavada como un puñal sobre una presa. Un robusto y jovenzuelo borrego cimarrón, casi inmóvil, que ni siquiera notaba la presencia del ser voraz que le apuntaba. La bala atravesó el cráneo del animal. Se manchó de sangre la tierra. Por fin el pestañeo de aquella mirada cansada sacudió en movimiento. Se aproximó hasta el animal para comprobar que la muerte le había apretado el cuerpo. El viento soplaba con ansiedad de llevarse algo en su descarnada existencia. Le colocó la espalda y notó la silueta de sus botas cuando vio al fallecido animal al que le había arrancado la vida. Lanzó un escupitajo antes de agacharse a recoger el cuerpo. Lo montó en sus hombros y caminó sintiendo el peso muerto. Su caballo le esperaba intranquilo. Colocó la bestia en el caballo y luego montó. Una cabaña a 40 minutos aguardaba por él. El invierno auguraba el temor de sus labios, la soledad de sus dientes, y sus manos estaban extinguiendo su constipada naturaleza por la supervivencia. Un terremoto en los poros de sus mejillas pronunció el canto nefasto y primitivo que le envolvía cuando cortaba la piel del borrego con el filo de un machete. Con la llegada de un ventarrón y la polvareda en aquella siniestra tarde, los tropiezos de su vida le zambutían en el regocijo de todos sus dolores. Parecía que todo se tragaba a sus pies mientras se hacía un sancocho con la carne de la bestia. Sirvió aguardiente en un jarro de barro que tenía los años pronunciados como las arrugas de sus siempre heridas manos. Un trago a la bebida que cauterizó la garganta y las emociones por unos instantes. Pareció columpiársele el corazón por unos momentos de recuerdos y se fue hacia atrás, en donde siempre perdió, en donde la pérdida le golpeaba el pecho en constante ritmo de guerra y comenzaba a desprenderse el aroma de la supervivencia, y él se acercó para servirse un plato de calor por sentir algo más que sus caminos olvidados, el motivo con esa animes que iban en sus recovecos por insistir en lo despoblado. Por fuera, un ruido, alguien merodeando. El caballo fue el primer chillo que sacudió aquella burbuja silente a la que acostumbrado, levantó agresivamente de horas atrás. La tarde caía y era reemplazada por una oscuridad frenética y profunda, con un par de ojos que intentaba recordar y no podía. Abrió la puerta que daba hacia la virginidad de aquellas tierras desoladas. Notó un poco de naranja en el cielo antes de sentir los fríos labios metálicos de un cañón de revólver en su nuca. Una voz seca atravesó como estaca la carne del atmosférico egoísta mutismo. Dejé ahí la escopeta, mi buen. Ordenó en trepidante susurro la bruta voz de un hombre. Ni se me quiera pasar de bueno que me lo chingo. Bajó el arma y le dejó caer a sus pies. Aún sin poder siquiera ver el rostro de su opresor, sintió que éste le daría la ansiada muerte que pululaba siempre por sus pensamientos matinales. ¿Quién más está en la casa, cabrón?, cuestionó. Naiden. Habló con una gruesa voz que ni siquiera reconocía. No me mienta, güey, que encima ahorita se lo cargó la chingada. Contestó y empujó el arma para clavarle en la nuca. Pues haga lo que se le hinchan los huevos. Pues ahí dentro no hay nadie más. Vive solo, mendigo viejo. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Tiene ahí más armamento? No. ¿Está con la bola? No. Pues ¿por qué no? Pues porque no. Hábleme bien, güey, que me lo chingo. Emitió. ¿Por qué chingo no está con la bola? No estoy con nadie porque nadie está conmigo. Vamos pues para adentro, canijo. Ancina ahorita donde hay alguien más ahí adentro, me cae de madre que me lo chingo, mencionó el sujeto mientras tomaba de las prendas al hombre. Movías el sitio. Serán cálidas en combate. Entonces hay de no equipamientos, las tomar en el que minuto anda
el invasor. Quizás 30 años en el salvajismo del mundo le habían curtido el cuero. Un par de ojos pequeños y rasgados y frente amplia y mejillas y anchos, pena, cabello y barba negra. ¿Cómo se llama?, cuestionó el tipo. Anselmo, susurró el viejo. ¿Qué es eso?, preguntó de nuevo el intruso viendo el recién servido plato de Anselmo. Borrego. Pues pásemelo, muey. Tomó el plato y lo colocó en el otro extremo de la mesa de madera vieja. El intruso segunda silla para quedar frente al plato. No soltaba el ver que brillaba entre la oscuridad. Comenzó a tragar la comida. Un cabrón, dijo con una ronquísima voz, mientras por estos terruños es un prisionero de mi pelotón. Me mandaron para encontrarlo y llevármelo de nueva cuenta. Anselmo frunció el ceño. Ese muey anda por ahí suelto, luego de echarse a tanto, compadre mío. La carne del borrego era ferozmente triturada por sus podridos dientes. Mira, Anselmo, no vine para chingármelo a usted, pero pues si no hay de otra, pues déjame decirle que ya lo cargó la chingada. Si usted sabe dónde puedo andar este canijo preto, pues mi capitán es a toda madre. Luego de una breve meditación y silencio, mientras capturaba los fríos movimientos del intruso, contestó: no he visto pasar Naiden. Me fui de cacería, di con el animal que está comiendo y me lo traje para comérmelo yo. ¿Que no vio un chango prieto pasar por ahí? Uno con traje militar, de esos muelles, son culeros. No. ¿Que no tiene chamacos, Anselmo? No. El invasor detuvo su presurosa hambre. Pues un chingo de gente sí. ¿Y sabe qué le pasó a sus hijos? Se unieron a la revolución. ¿Y qué cree, Anselmo? Pues que muchos de esos fueron masacrados por el canijo prieto que ahorita me tocó seguir. ¿Que a poco si usted no tuviera chamacos no querría justicia para el canijo que se lo chingó? Anselmo cayó en silencio, porque la justicia y la venganza no eran parte de su sentir. El intruso llenó nuevamente un trozo de carne a su boca. No bajó la mirada. La clavaba en los ojos viejos y grises de Anselmo. La noche era fuerte. Una vela estaba encendida ya. Sírvame más de esta madre, ordenó. Anselmo se levantó y sirvió más del caldo y la carne, solo que lo hizo en 2 platos para él continuar comiendo. Notó la presencia de un zumbido de mosca repasando la arrancada piel del animal. Llevó los platos a la mesa y tomó asiento. Estaban juntos en un zumbido por el descaro del volar de una mosca. ¿Qué chingados acá tan lejos de todos?, cuestionó. Anselmo masticaba lentamente. Es mejor, respondió. ¿Por qué? Acá nomás no se entera lo que pasa en el país. Está chingado. Pues esto siempre estuvo bajo. Le dije hace rato que me conteste bien, güey. Rezongó el tipo y su mano firmó el mango del arma. Anselmo tragó. Tengo años por estas tierras. Mi pueblo anda disperso y ya estoy muy viejo para andar buscando a mis gentes. ¿Qué pueblo?, preguntó nuevamente el intruso y luego volvió a llevar la cuchara del plato hacia sus labios. Mi tribu, pues. ¿Es hasta un indio? Pues si así quiere decirme, pues sí, musitó Anselmo. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Más de los que usted tiene. Y bueno, pues ¿te parece si ahí las paramos, Nidia? Muchas gracias, Bruno, Muchas gracias. por deleitarnos con tus maravillosas letras. Bueno, vamos a seguir con Rafael. Rafael, te doy la palabra para que procedas con tu segunda lectura. Ok, sí, gracias, Nidia. Entonces retomo el cuento para acabarlo. Nunca en su vida como ahora el color de su piel le había traído tantas mortificaciones al buen doctor. Aún recostado, con los ojos pesados pero bien abiertos y fijos, Thomas no sentía sino una injuriosa burla propinada por todo lo pulcro de su blanco y silencioso techo. Tomó como una victoria personal cuando halló en todo ese mar albino una mácula insignificante pero insidiosa de un rojo fortuito. Supo entonces lo que debía hacer. León y Down entró como una cabra a su cubículo, ignorando los más de 100 mensajes virtuales y físicos que lo poblaban. Se abocó a la búsqueda desesperada de un libro que sabía conservaba desde hace mucho. Cuando por fin lo encontró, leyó lo escrito en su lomo y lo regresó a donde estaba. El solo pasar los ojos por el título de La huida de Quetzalcóatl le bastó como información para hacer una investigación preliminar a manera de prólogo autoescrito antes de adentrarse de lleno en una obra que no recordaba ser una informal comedia. Repasó así desde los clásicos más clásicos como los Anales de Cuautitlán, Sahún e Ixtlilxóchitl, hasta los clásicos más modernos como Garibay, León Portilla y López Austin.
Revisó también los estudios más recientes hasta llegar a los de sus colegas y a los suyos propios, en varios de los cuales no confiaba del todo, pues sabía muy bien de qué pie cojeaban. Entonces prefirió regresar a las fuentes primarias y se detuvo especialmente en un autor famoso y que hasta había citado, pero que en realidad solo conocía de oídas, Fray Servando Teresa de Mier. Su sermón guadalupano, sin editar desde hace más de un siglo, lo conmovió a pesar de su filiación providencialista y su evidente falta de originalidad, pues la teoría de Quetzalcóatl misionero estaba presente al menos desde Motolinía. Pero la seguridad de Fray Servando y el patetismo de su estilo arrobó de tal manera al buen doctor que en un abrir y cerrar de ojos pasó de oír el sermón en la viva carne de un fiel creyente de finales del siglo XVIII a ser el mismísimo Santo Tomé predicando ya en tierras indianas en las postrimerías del siglo I de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero fueron en realidad las inmensas similitudes que Leonidas no dejó de hallar entre su persona y la del viejo apóstol, la que le hicieron no despegar un punto los ojos de las líneas del sermón, pues además de la concurrencia de los nombres, el fraile decía de que Quetzalcóatl era hombre blanco, crecido de cuerpo, frente ancha, ojos grandes, cabellos negros, barba grande y redonda. Es puntualmente la fisonomía de Santo Tomás. Lo mismo que la mía, pensaba el buen doctor. Y no solo eso, sino que le sorprendió uno de los epítetos adjudicados a Quetzalcóatl, que extrañamente coincidía con sus apellidos, el Señor del Alba. Pues no solo Don era literalmente alba, sino que el ilustre académico sin duda atinaba en imaginar que siendo rey y señor de todas las bestias, el león con todos sus fueros y por antonomasia, podía ostentar su nombre como sinónimo de señor, significando así Leonidón no otra cosa que el mismísimo Señor del Alba. A tan oscuras retóricas llegaba ya la mente del buen antropólogo cuando cayó en cuenta de que no hacía más que seguir el barroco fuego de Fray Servando. Dejó el sermón y regresó a la tierra firme de las mejores y más actuales fuentes secundarias, al cabo de lo cual no tardó en dar con otra referencia tan culta como oculta, que lo llevó varios días rastrear y finalmente consultar, rendido ya a regresar al mar abierto de las fuentes primarias con todas sus Escilas y Caribdis. El documental Feather Serpents, The Other Side of the Myth era por mucho un trabajo libre y para nada serio, pero formaba parte fundamentalísima en el amplio estudio de la historia cultural de la primera mitad del siglo XXI en cuanto respectaba al imaginario colectivo del dios prehispánico del viento. La clasificación categorial y categórica de Quetzalcóatl como un alienígena reptiliano cambiaformas bienhechor residente en Venus sacó más de una carcajada al escéptico doctor Leonidas, con lo cual recordó por primera vez en mucho tiempo lo entusiasta pseudocientífico que siempre habían tenido muchos de sus connacionales. Mas una vez terminada la película y bien miradas las ideas de los teóricos de los antiguos astronautas, no le parecieron del todo imprácticas para el objetivo que actualmente perseguía. Así, barajando entre ufólogos y Fray Servando y creyendo que la originalidad era algo hija de la bizarría, el buen doctor se dispuso a entrar de lleno con el libro cuyo título le había despertado una epifanía la noche de su primer desvelo. Tan rápido como la huida del dios serpentino, el académico leyó la comedia. Más que la poética autoría del autorizado León Portilla, le sorprendió el corroborar que este y los otros documentos, al igual que todos los demás, apuntaban en una misma dirección, hacia un mismo proceder, el cual no era otro que el que se había tímidamente imaginado aquella tarde tras leer el artículo del 22. Llamar al doctor Portones Barigay y verse frente al portal abierto fue todo una misma cosa. Y allí, frente al espejo rojo del alba nueva que le ofrecía el torrente del tiempo, Somas reclamó sus muchos nombres: Topitzin, Cuculcán, Huemac, Gucumatz, Botán, y se preguntó por primera vez, justo tras cruzar el portal, cuántos investigadores y aún eméritos ya no vestirían también el nombre de Quetzalcóatl y harían del mismo tiempo pretérito su tlapalan personal, además de su línea de investigación. Y bueno, ni de aquí concluye este cuento, La llegada de Quetzalcóatl. Gracias. Pues genial, maravilloso, increíble, muy bueno, muy buenos los cuentos de Bruno, que nos dejó picados, por cierto, pero bueno, ya tendremos oportunidad de terminar de leerlos. Definitivamente hay que reconciliarnos con nuestro pasado, reconciliarnos con nuestras raíces. Me parece que es como fundamental, por supuesto.
Y bueno, hablando de la reconciliación, hay que ser también fieles a esas raíces, ¿no? Hay que retomarlas y regresar a ellas una y otra vez, y las veces que sean necesarias para retomarnos a nosotros mismos, reconcebirnos a nosotros mismos en esa mexicanidad, ¿no? Que tenemos, que nos enviste. Y bueno, dice Octavio Paz a propósito de esto, hay que ser fieles porque hay mucho que defender. El hombre colabora activamente a la defensa del orden universal sin cesar amenazando por lo informe, amenazado por lo informe, perdón, y cuando éste se derrumba debe crear uno nuevo, esta vez suyo, pero el exilio, la expiación y la penitencia deben preceder a la reconciliación del hombre con el universo. Y es precisamente lo que tenemos que hacer. Reconciliarnos, sobre todo en estos tiempos que nos han dado para pensar y repensar tantas cosas, ¿no? Que hemos tenido tiempo y ocasión, pues de eso, de repensarnos como seres humanos, pues en el mundo, en el universo, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro entorno y demás. Y bueno, ya nos estamos aproximando al final de esta bonita interacción. Y quisiera preguntarles, así como ya para ir cerrando, a los dos, si creen que sea importante retomar las raíces prehispánicas, las raíces nacionales en general, en la vida cotidiana, en lo general y particularmente en la literatura, en el ámbito del quehacer literario, y por qué creen que sea importante esto. Te cedo la palabra a ti, Rafael, para que, bueno, nos ilumines con tus reflexiones. Gracias, Nidia. Bueno, yo creo que en general en la vida en sí, retomar los valores, por ejemplo, de lo prehispánico, yo creo que ya están ahí más de lo que podríamos imaginar. Recuerdo este compendio de valores morales llamado Huehuetlatoli, prehispánico, obviamente, que en el mismo siglo XVI recopilaron Sagún y Andrés de Olmos y lo publicaron en Europa, porque encontraron que había muchas similitudes entre lo que era la moral cristiana, por eso es entonces, y pues los propios valores del pueblo mexica, y que pues en cierta manera si tú los lees, te pones a leerlos ahora, pues sí, tal cual, es como si leyeras una cartilla moral actual, casi casi. Entonces yo creo que están más presentes de lo que creemos, ya. Y en cuanto a retomarlos en la literatura, yo creo que sí es importante, eh, su riesgo de sonar algo moralino, pero más que como un deber, yo creo que se debería ver como un privilegio, porque, y sobre todo un privilegio para quienes somos mexicanos, ¿no? Porque me imagino en un autor extranjero que quiera escribir sobre estos temas, pues bien lo puede hacer, pero tendría que investigar bastante antes de hacerlo. Nosotros tenemos la ventaja de que, pues, o sea, sí tendremos que investigar, pero ya lo tenemos, como decías, ¿no? Impregnado en la sangre, en el lenguaje, en las costumbres, en el mismo espacio, ¿no? Podemos ir a visitar esos lugares. Eh, y pues eso, yo creo que más que más que un deber es un privilegio y es una fuente inagotable, creo yo, que todos los que somos mexicanos y estamos interesados en esto de escribir, podemos bien aprovechar. Y pues mejor aún si enseñamos algo, ¿no? Había este precepto en el siglo de oro y bueno, en toda la antigüedad clásica de que la literatura no solo es para divertir, sino también para enseñar, ¿no? Deleitar y enseñar. Entonces, si pues puedes deleitar enseñando historia, por ejemplo, pues qué mejor, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Creo es bien interesante eso de deleitar y enseñar, porque es verdad, existía ese precepto hace algunos siglos. Y bueno, está también la discusión desde hace tiempo de el arte por el arte, la literatura por la literatura, o la literatura tendría que cumplir una función, ¿no? Lo que nos queda muy claro es que la lectura siempre transforma, tiene como ese poder transformador, ¿no? Sin embargo, pues esta discusión del arte por el arte que enseña,
y que deleita, es como toda una, sí, toda una discusión pues para el futuro quizá, ¿no? Pero efectivamente a mí me llama mucho la atención cómo tanto Bruno como tú recrean y se van, o sea, creo que más tú, Rafael, te vas a la ciencia ficción incluso, ¿no? Entonces, es esa recreación entre el presente, el pasado, enlazarlo, ¿no? Hay un puente de comunicación ahí del pasado con el presente, que en realidad existe ese puente, ¿no? Pero en la literatura tenemos la suerte de que podemos hacer toda clase de cosas, ¿no? Incluso crear ahí agujeros de gusano para teletransportarnos, ¿no? Y encontrarnos a Quetzalcóatl hoy en día, ¿no? Viajando al pasado para este, descubrir los secretos de las civilizaciones prehispánicas y entonces tiene estas características, ¿no? Del hombre moderno y bueno, ya se genera todo el mito de Quetzalcóatl, pero a partir de un Quetzalcóatl que viene del futuro, ¿no? O sea, del presente nuestro. Bueno, creo que ya me hice bolas, más o menos, pero sí bueno, eso históricamente, pues, si yo leo tu cuento, pues así como que históricamente no es que me narre pues los acontecimientos, sino que los recrea y también a lo mejor eso me siembra curiosidad, no me enseña pues cómo fue el pasado, sino me siembra curiosidad en cuanto a volver al pasado para saber cómo realmente fue. Y bueno, a lo mejor ahorita yo soy la leccionadora, ¿verdad? Y ya me estoy pasando además. Pero bueno, lo dejamos abierto. Creo que es un tema para reflexionar y reflexionar mucho. Y entonces, pues ya me callo y le doy la palabra a Bruno para que nos conteste si cree que sea importante retomar las raíces prehispánicas en lo general, en la vida cotidiana y en lo particular en el ámbito del quehacer literario. Bruno. Bueno, pues primeramente coincido totalmente con Rafa, estoy muy de acuerdo y pues como yo les comentaba hace rato, considero que es muy importante conocer el contexto histórico para saber dónde y por qué estamos situados aquí. Ya lo decía Rafa, que incluso podemos ir nosotros mismos en carne propia y podemos pisar estos lugares y pues no sé, quizás las personas que piensen que crean en este tipo de situaciones de vibras, pues sentirán la vibra o no sentirán nada, o no sé, ¿no? Pero bueno, pues está esto. Considero que sí es de lo más importante porque pues evita que perdamos nuestra identidad. Con esto pues evitamos perder nuestra cultura, que es lo que tenemos que prevalecer. O sea, yo considero que la cultura es el eje transversal y transformador para una sociedad. Considero que también es importante para no perdernos dentro de la superficialidad de un mundo que cada vez más carece de autenticidad. El progreso casi siempre que nos vende el neoliberalismo occidental y la eurocracia, además de las aspiraciones capitalistas, siempre va anclado con la pérdida de las prácticas culturales. Entonces, pues en general creo que si no dejamos perder elementos que configuran los mundos como pues los mundos, no sé, bueno, más bien el cosmos, los cosmos de nuestras culturas originarias, incluso dentro de la ciudad, si no dejamos que se pierdan los lenguajes, las tradiciones, etcétera, pues no sé, es una maravilla para mí. A mí, en lo particular, me encantaría poder escribir o coescribir una historia en un lenguaje originario. ¿Por qué? Porque pues es un reflejo más de cómo concibo yo la realidad. Entonces, pues en mi caso, pues considero que sí, para que no se pierda la cultura, principalmente por eso. Yo como descendiente zapoteca, es muy trillado ya decir, soy descendiente de tal, soy de tal, todos somos descendientes, probablemente todos tenemos nuestras raíces, pero yo como descendiente soy tercera generación y es por una cuestión de cómo les vendieron la vida en ese entonces que ni siquiera mi abuelo quiso traspasar el lenguaje
y se va a perder allí, o a menos que yo quisiera aprender. Yo quiero aprender, ¿no? Pero la cuestión es que, pues, que ahora quién me enseña, ¿no? Entonces, ahí está la situación que, pues, no debemos dejar que se pierda. Pues, eso principalmente. Pues muchas gracias, Bruno. Otra vez, vuelvo a mencionarlo, estás estrenando tu libro. Supongo que vamos a tener más presentaciones del libro, en cuanto, pues, presentaciones, digo, en vivo, en persona, en cuanto, pues, esta situación se regularice, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues vamos a tratar de promoverlo y vamos a, pues, a dejar que nos deleites, pues, mediante los medios digitales, como es el caso. Muchas felicidades por tu libro, Bruno. Y pues enhorabuena, es un libro muy lindo, creo, vale la pena en todos los sentidos. Y bueno, platícanos un poquito más cuáles son los planes. Recuérdanos cómo podemos adquirirlo, en fin. Bueno, pues como lo podrán ver aquí atrás, ya lo puse aquí de fondo con la tecnología pandémica. Pues yo espero principalmente que cuando se pueda presentar en vivo, pues ojalá puedas estar tú en mesa. Pues los planes, pues es presentarlo. Tiene un costo de 80 pesos, entonces está súper económico, la verdad. Pues no sé, creo que sería como decirles lo mismo, pues eso, lo pueden conseguir conmigo, con Vitralia Ediciones. Tengo nuevos libros, tengo nuevas historias que van por la misma línea de mexicanidad. Ya te estaré contando, Nidia, de qué van. Te daré la premisa después. Y bueno, pues eso, principalmente, pues creo que lo pueden adquirir conmigo. Bueno, pues ahí está. Acabamos de tener una charla súper gozadora con Rafael, con Bruno. Creo que ambos nos entregaron cosas muy valiosas, no solamente con sus letras, que son maravillosas, sino con sus reflexiones, con sus reflexiones desde su posición de escritores, ¿no? De autores. Y pues en esta época, insisto, en este mes, ¿no? Que es tan patrio, pues nada mejor que platicar, reflexionar en torno a nuestra mexicanidad desde los diferentes ámbitos. Y bueno, muchas gracias a los dos que nos han dado ocasión, pues, y nos han compartido sus talentos enormes. Dice Octavio Paz, otra vez vuelvo a citarlo, ¿no? A propósito del laberinto de la soledad y de la mexicanidad. Entre el lenguaje, ser por naturaleza social, y el escritor, que solo engendra en la soledad, se establece así una relación muy extraña. Gracias al escritor, el lenguaje amorfo, horizontal, se yergue e individualiza. Gracias al lenguaje, el escritor moderno, rotas las otras vías de comunicación con su pueblo y su tiempo, participa en la vida de la ciudad. Y pues no nada más de la ciudad, en la vida del mundo, en la vida del universo, en la vida en general, ¿no? El escritor nos engendra en soledad, dice Octavio Paz, ¿no? A partir de asimilar la realidad, procesarla dentro de sí, y entonces nos la devuelve transformada. Creo también que a partir, pues, de reconciliarnos, a partir de reencontrarnos, es como podemos darle fluidez, darle equilibrio al universo, al mundo, ¿no? Entonces, pues que sirvan estas charlas y que sirvan estas letras maravillosas, pues eso, para seguir reflexionando en torno a la vida y reflexionando en torno al mundo, ¿no? Para ser mejores personas, mejores seres humanos. Los invitamos, como siempre, pues a seguir a la revista en nuestras diferentes redes sociales. Los invitamos a leer a nuestros escritores, a leer en general.
que siempre es importante. Los invitamos a apoye usted a su escritor de su barrio, averigua quiénes son los escritores de tu barrio, involúcrate con ellos, y apóyalos. Y bueno, estamos como siempre aquí, los invitamos a leer los contenidos de la revista, van a ver que van a descubrir unos talentos enormes, gigantescos, y pues nosotros felices como siempre de compartir con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos despidiendo hasta la próxima vez. Besos para todos y mucha salud para todos, ¿no? A cuidarse mucho. Bye. Vale, muchas gracias, Nidia. Muchas gracias, Sombra del Aire, y a mi compañero Bruno, de quien nos escuchan, y a César tras bambalinas. Gracias. Muchísimas gracias, Nidia, Rafael, gracias, Sombra del Aire, y pues larga vida a ustedes, que son un espacio tan magnífico para la lectura. Gracias. Gracias.